Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados amigos, colegas que nos acompañan una vez más en estas sesiones del Colegio de Medicina Interna de México. En esta noche el tema será síncope. Es un reto cotidiano en medicina interna. Todos sabemos muy bien que el síncope es una pérdida temporal del estado de alerta. Las causas pueden ser múltiples, lo que sí es una manifestación pues, muy común en diversas enfermedades, para lo que debemos de hacer siempre pues una detallada historia clínica, una exploración física también impecable y por supuesto cuando sea necesario solicitar ciertos estudios de laboratorio, de imagen y demás. Pero pues, ¿quién mejor para hablarnos de este tema que un experto y reconocido internista en México, el doctor Heriberto Martínez Camacho? El doctor Martínez Camacho es médico internista, por supuesto colegiado y certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, ha ocupado múltiples puestos en mesas directivas dentro de su filial y hemos tenido el honor de que haya sido también presidente de nuestro querido Colegio de Medicina Interna. Tiene múltiples publicaciones y bueno, a petición de él hacemos su presentación breve, nos tardaríamos mucho en leer todo su currículum, pero bueno, sin más, empecemos con esta sesión el día de hoy. Adelante, doctor Heriberto. Gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto. Eh, para mí es una gran oportunidad poder dirigirme a este conocedor auditorio, a estos grandes médicos, y por ello agradezco la invitación que me hizo el señor doctor presidente del Colegio de Medicina Interna de México, Faustino Morales Gómez, a participar en las sesiones mensuales de esta valiosa institución. El tema que vamos a revisar el día de hoy me parece un tema de mucha relevancia. Es un tema muy frecuente en medicina interna y que realmente representa un reto de manera cotidiana. Se trata del síncope. El síncope es una afectación que se caracteriza por una pérdida repentina, pero temporal de la conciencia. Tiene ciertas características, aquí las podemos apreciar. Tiene un inicio rápido, inicia de una manera rápida, rápidamente inicia. La duración de esta pérdida transitoria del estado de alerta es breve, dura algunos segundos, hasta un minuto. Es muy difícil que transcurra más tiempo. Y otra de sus características es que la recuperación del paciente es espontánea y al 100%. Entonces tenemos la definición y tenemos estas características y vamos a ver un poco acerca de la incidencia y prevalencia de esta entidad que definitivamente nos empieza a ubicar dentro de la relevancia que tiene tratar acerca de este tópico. La incidencia acumulada a lo largo de la vida de un individuo es aproximadamente del 35%. Representa del 0.6 al 3% de las visitas a urgencias. Y aquí una cuestión a resaltar es que prácticamente el 50% de los pacientes se quedan hospitalizados en el servicio de urgencias, lo cual a veces resulta a todas luces innecesario. No todos los pacientes que tienen síncope deben ingresar a hospital. Tiene dos picos de prevalencia, uno entre la segunda y la tercera década de la vida, y el segundo pico lo vamos a tener después de los 80 años. Vamos a revisar un poco de fisiopatología. Yo he sostenido ante mis alumnos que una medicina de calidad se sienta sobre tres principales pilares, que es la fisiopatología, la clínica propedéutica y la farmacología. Entonces, me parece muy conveniente invertir tiempo en recordar el reflejo vasoreceptor, que es quien controla a corto plazo la presión arterial. Es el que nos permite
ajustar nuestra presión arterial a los cambios posturales. Es el que nos permite ajustar nuestra presión arterial de acuerdo a un episodio o un estado de descanso, a una transición a ejercicio, y se desencadena o se inhibe mediante retroalimentación negativa, que tiene mucho que ver con la presión arterial media. Entonces, recordemos control a corto plazo de la presión arterial. Y tenemos aquí un flujograma de cómo funciona un reflejo varoreceptor con un mecanismo de retroalimentación. Entonces tenemos aquí la presión arterial media, que es fundamental en este ruta fisiopatológica, o en este caso sería una ruta fisiológica, porque no vamos a mostrar una alteración, sino vamos a mostrar lo que pasa normalmente en la cuestión de una disminución de la presión arterial media. Esta presión arterial media que disminuye va a ir a actuar a los vasoreceptores que están en el seno carotidio y en el arco aórtico. Mediante la intervención del par craneal 9 y del par craneal 10, van a ir al núcleo del tracto solitario para inhibirlo, y para inhibir con ese efecto sobre el núcleo del tracto solitario, también van a disminuir el núcleo ambiguo, la acción del núcleo ambiguo. Esto va a tener dos respuestas. Una a nivel parasimpático, en donde al no estimularse el sistema parasimpático, va a haber un trabajo sobre los centros inhibitorios cardíacos y los vamos a disminuir, de tal suerte que mediante el par número 10 vamos a aumentar la frecuencia cardíaca. O sea, disminuimos el efecto vagal de tal suerte que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, y con esta situación incrementamos el gasto cardíaco para intentar llevar la presión arterial media a las cifras normales. Por otro lado, vamos con el sistema simpático ahora, en donde se produce un efecto positivo, y lo que va a ocasionar es que efectivamente va a actuar también sobre el corazón, y esto también, la activación simpática aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, pero también a través del centro vasomotor va a contraer las venas, a fomentar el retorno venoso y a promover constricción, vasoconstricción arteriolar, de tal suerte que trabaja sobre el gasto cardíaco, sobre la precarga y sobre la poscarga, y esto nos lleva a un incremento del gasto, un aumento en las resistencias periféricas, y volvemos a la normalidad de la tensión arterial media, de la presión arterial media. Esto ocurre en cuestión de segundos, y es lo que nos permite regular de una manera adecuada el cambio de posición, responder adecuadamente al cambio de posición, o responder de la fase de reposo a la fase de ejercicio. Esto es rápido. Sin embargo, tenemos algunos factores que comprometen la competitividad del reflejo vasoreceptor. Y bueno, algunos de ellos tienen que ver con el avance en la edad de los pacientes, algunos otros tienen que ver con algunas enfermedades, algunos con unos estados fisiopatológicos, como lo estamos viendo aquí. Y vean ustedes cómo la rigidez arterial, la disfunción del endotelio, el proceso de aterosclerosis, la inflamación crónica, el estrés oxidativo, la disminución de la sensibilidad varorefleja, y algunos medicamentos, como pueden ser los diuréticos o los antihipertensivos, pueden disminuir la capacidad del reflejo varoreceptor. Aquí ya nos vamos dando una idea de qué pacientes son los que están sometidos a mayor riesgo de síncope. Hay otras afectaciones que pueden disminuir la sensibilidad varorefleja, y bueno, en este caso está la disautonomía primaria, y aquí unos ejemplos de ella: la enfermedad de Parkinson, la demencia de cuerpos de Lewy, y pues enfermedades de todos los días, enfermedades viejos conocidos de la medicina interna, como la amiloidosis, la uremia, el síndrome metabólico, la falla cardíaca, enfermedades cardiovasculares, estructurales,
fármacos como antipsicóticos, como antidepresivos que tienen inhibición simpática y como diuréticos. Y recién terminada la epidemia de SARS-CoV-2, y ahora que estamos analizando las secuelas que dejó en los pacientes esta virosis, pues tenemos que dentro de las secuelas agudas hay una disminución o una falta de competitividad del reflejo vasoreceptor, perdón, y en un momento determinado estos pacientes tienen más posibilidades, mayor predisposición a tener síncope. Dentro de la etiología tenemos dos grandes grupos, que es el síncope no cardíaco y el síncope de etiología cardíaca. Esto es una clasificación etiológica. Y bueno, el síncope no cardíaco se divide a su vez en síncope neuralmente mediado o reflejo o vasovagal y el síncope ortostático. A mí siempre me ha gustado llamarle a las cosas como son y no como no son. Entonces, pues yo propondría que se llamara así nada más, que en lugar de no cardíaco y cardíaco, pues pusiéramos neuralmente mediado reflejo, ortostático y síncope cardíaco, pero como todavía no me hacen caso las diversas organizaciones que hacen la clasificación, pues nos vamos a quedar con que el no cardíaco es el neuralmente mediado y el ortostático. Una consideración sobre el síncope reflejo vasovagal es que es pues, el más común de los no cardíacos. Tiene un curso benigno y es producto de una respuesta varorefleja exagerada que va a terminar en lugar de, al disminuir la presión arterial media en vasoconstricción, va a terminar en vasodilatación y va a terminar en bradicardia o en las dos, ¿sí? De tal suerte que esto disminuye la presión arterial y ocasiona hipoperfusión tisular, lo que lleva a síncope reflejo. Y tiene estos subtipos, ¿sí? El vasovagal, que está relacionado con alteraciones emocionales, dolor, miedo, es en edad joven. El situacional, que tiene que ver con tos, estornudos, al momento de tragar, al momento de defecar, digo, reflejo vagal, y micción después del ejercicio. El síndrome del seno carotidio por hiperactivación vagal debido a los estímulos accidentales de los vasoreceptores del seno carotidio. Pudiéramos hablar de que el paciente voltea muy rápido y estimula el seno carotidio. Podemos hablar ahora con los teléfonos celulares de que el paciente está así un rato con el teléfono y pues estimula los vasoreceptores y tiene síncope. Pues tendríamos también un paciente al que no le quedó muy bien la camisa y la trae muy apretada y puede tener síncope. ¿Ok? Y hay algunas formas atípicas que no tienen detonadores identificables. Es muy importante estratificar el síncope. Eso nos va a quitar algunos problemas en los que hemos estado metidos en relación a un dispendio de recursos poco adecuado. Estamos malgastando recursos. Yo les hablaba de que quizá no todos los pacientes con síncope, no el 50% se tengan que ingresar a un hospital. Quizá no todos ellos requieran una serie de estudios que sin guía alguna consideramos nosotros dentro de nuestro parecer que deberían de hacerse y que, bueno, actualmente pues no está muy bollante la situación para estar desperdiciando los recursos, ¿no? Entonces hay que estratificarlo bien y eso nos va a quitar esos problemas. Además de la clasificación etiológica, se ha ido posicionando se han ido posicionando estos dos fenotipos en relación con que los pacientes con síndrome no cardíaco tienen una hemodinámica diferente. Algunos tienen un fenotipo hipotensivo que, como su nombre lo dice, cursan con hipotensión o vasodepresión predominante. Y algunos tienen un fenotipo bradicárdico, que es donde predomina la cardioinhibición. Esto es importante porque tiene implicaciones tanto en relación con el diagnóstico como en relación con el tratamiento y lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en la plática. Entonces, recuérdenlo, fenotipo hipotensivo y fenotipo bradicárdico.
¿Qué pronóstico va a tener el paciente? Aquí reviste una gran importancia esta diapositiva en el sentido de que efectivamente un paciente que tiene síncope puede tener una enfermedad grave y tener una mortalidad a 18 a 33% en el transcurso del siguiente año. Y estos son los pacientes cuya etiología del síncope es un trastorno cardíaco. Entonces, sí es necesario valorar muy bien al paciente cuando llega a solicitar la consulta, porque de nuestra valoración depende que el paciente sea tratado de una manera adecuada, con la celeridad que implica el hecho de este mal pronóstico con alta mortalidad, a un síncope más benigno, ¿no? Que, bueno, la mortalidad a un año sería de 3 a 4%, no muy separada de los pacientes de la población en general. Entonces, sí es muy importante que nosotros hagamos una adecuada valoración para evitar que el paciente vaya a sufrir algún desaguisado que implica a veces incluso la vida. De tal suerte que la estandarización de los pacientes con síncope sería muy adecuada. Yo hace poco estuve en un simposio y hablaban de insuficiencia cardíaca. Entonces, un alto jerarca de la cardiología de México decía, bueno, ¿por qué no nos mandan en tiempo y forma a sus pacientes que necesitan trasplante cardíaco? Bueno, alguien en el auditorio, yo para ser precisos, pregunté cuántos trasplantes habían hecho el año pasado y me dijo que alrededor de 12 trasplantes. Entonces, uh, realmente a veces en un país como el nuestro tenemos hospitales heterogéneos. Algunos cuentan con todo. Yo considero que de ahí el reclamo por qué no mandábamos pacientes para trasplante. Y tenemos hospitales que a veces no contamos todo lo que tendríamos que contar. Yo espero que esta situación mejore y que podamos contar con lo necesario para adherirnos a las guías de las sociedades con recursos. Las guías muchas de las veces están dadas por sociedades o por grupos médicos que tienen acceso a más recursos, y eso nos permitiría enfocar más adecuadamente nuestro diagnóstico, y sobre todo, si tenemos recursos como los que vamos a mencionar, en la mayoría, no quisiera decir en todos, pero en la mayoría de los hospitales, pues tendríamos eh, eh, menos hospitalizaciones innecesarias y tendríamos menos costos por ende, y tampoco utilizaríamos una batería de exámenes que resultan innecesarios, y por ello pues recursos mal encaminados que se podrían utilizar de otra manera. Entonces, pues aquí vamos a hacer una revisión de estas condiciones, intentando pues darles información de cómo podríamos llevar a buen puerto a los pacientes con síncope. Dado el pronóstico de la enfermedad cardiovascular, es muy importante que nosotros identifiquemos señales de alerta que nos indiquen condiciones de salud graves. Estas señales de alerta las vamos a revisar a continuación. Otra de las cuestiones relevantes es que hagamos el diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, tenemos que diferenciar el síncope de otras formas de pérdida de la alerta que no son sincopales. Debemos de establecer qué pronóstico tiene el enfermo. Si nosotros concluimos que el enfermo tiene algo benigno, pues podemos anticipar un buen pronóstico, comentárselo al paciente y a lo mejor tranquilizarlo y mandarlo a su casa, ¿no? Es importante esta situación dentro de la estratificación pronóstica, porque ya vimos el índice de mortalidad entre el síncope cardíaco y el no cardíaco, y para esto pudiéramos tener un algoritmo de diagnóstico que resultara adecuado y que en un momento determinado les voy a presentar. Estas son las características de pacientes con alto riesgo de tener muerte por la enfermedad que acompaña o que fue la causante del síncope. Y las banderas rojas todas implican condiciones cardiovasculares.
Vean ustedes, dolor precordial, disnea, dolor abdominal, la posibilidad de un aneurisma, dolor en la cabeza, signos neurológicos focales, sangrado, anemia grave, enfermedad estructural del corazón demostrada ya por algún estudio, ya sea en el miocardio o ya sea en las válvulas. Un paciente que tenga síncope en posición supina o durante el ejercicio, palpitaciones de aparición súbita seguidas del síncope. Esto es importante, antecedente familiar de muerte súbita a edad temprana. Yo tuve el conocimiento de mi jefe de enseñanza a nivel de medicina interna, que desafortunadamente falleció de un infarto y bueno, ya tenía el antecedente que varios de sus hermanos habían fallecido de esta manera. En paz descansen todos ellos. Ausencia de pródromos o pródromos cortos. El síncope a veces precede de pródromos. Estos pródromos en enfermedad estructural del corazón y con un electrocardiograma normal, síncope en posición de sedestación, con una enfermedad estructural ya demostrada y con un electrocardiograma normal, presión sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio que no tenga explicación, digo, porque muchos pacientes pueden estar tratados ya con antihipertensivos, con diuréticos, entonces, bueno, si se explica, pues no hay problema, pero si el paciente está constantemente en menos de 90 o si tiene un soplo sistólico de origen desconocido, pues entonces son banderas rojas de que el paciente puede tener un problema serio que esté ocasionando el síncope. Como siempre, algunos grupos médicos han intentado hacer algunas evaluaciones con puntuaciones para que nosotros pudiéramos detectar un paciente potencialmente en riesgo de una enfermedad grave. Y efectivamente, pues las han hecho varios grupos médicos en Italia, en Estados Unidos, en otras partes de Europa, de tal suerte que la conclusión a la que se llegó es que todas estas puntuaciones, todas estas propuestas de puntuaciones para encontrar la gravedad del síncope enfrentan el problema de que son muy heterogéneas, tanto en el tipo de pacientes que hay como en la selección de pacientes que tienen, y ninguna de ellas, y esto me enorgullece de alguna manera mencionárselo, ha demostrado que es mejor que el juicio clínico de los médicos. Y bueno, especialidad clínica, con todas las especialidades de rama que posee, de tal suerte que pues tenemos una gran ventaja nosotros como internistas en el sentido de que nuestro juicio clínico puede ser preponderante para que nosotros podamos determinar la gravedad de esta patología. Y esto es un algoritmo en cuanto a la valoración de un paciente con síncope. Vean ustedes esta evaluación inicial, pues es la historia clínica. A veces les pregunto a mis alumnos cuál es la definición de la historia clínica y son muy puntuales en decirme que es un documento médico legal que recopila la información más relevante del paciente para llegar a un diagnóstico. Y bueno, es una definición que me parece administrativamente correcta, pero yo les comento que mi definición de la historia clínica es que es el único método que tiene el médico para llegar al diagnóstico. Yo creo que si utilizáramos esa definición, nos daríamos perfecta cuenta de la relevancia que tiene la historia clínica y que es la que nos mantiene vigentes dentro de la práctica médica, el hecho de que nosotros tengamos ese juicio clínico y bueno, la historia clínica es el único método para llegar al diagnóstico y eso lo hace el médico. No sé si algún día la máquina lo pueda hacer, digo, espero que no, porque nos vamos a quedar sin chamba, pero bueno, a fin de cuentas, en este momento es lo más valioso que tienen los médicos. De tal suerte que en base a la historia clínica, y ahorita vamos a ver cuáles serían los puntos a tocar en la historia clínica, pudiéramos nosotros recopilar información que nos permita hacer un diagnóstico diferencial entre otras causas de pérdida transitoria del estado de conciencia que no son por síncope. Estas podrían dividirse en dos grandes grupos, en traumáticas y en alteraciones no causadas
por traumatismo ni por hipoperfusión, que es la que impacta en la definición de síndrome, de síncope, ¿no? Entonces, el diagnóstico más cercano con el que tuviéramos que hacer diagnóstico diferencial es con la epilepsia, es la que más podemos confundir con un síncope. Tenemos también enfermedades vasculares como la sistolia ictal, la convulsión hipóxica epiléptica. Esta hipóxica tiene que ver con múltiples lesiones en las arterias carótidas y pudiera desencadenar hipoxia y una crisis epiléptica. También ataques isquémicos transitorios, vértebro-basilares, ortostáticos, robo subclavio, desórdenes metabólicos como la hipoglucemia. La hipoglucemia es desafortunadamente una complicación del tratamiento de los pacientes diabéticos y pudiera ocasionar esta situación de pérdida transitoria del estado de conciencia. Y tenemos cuestiones psicosomáticas que a fin de cuentas, bueno, Platón decía hace 2000 años que el cuerpo era uno y el alma era otra. A medida que avanza el tiempo y vamos encontrando la razón bioquímica de muchas cosas que están pasando, yo no dudo que después de un tiempo eh, cada vez vayamos obteniendo más información y cada vez vayamos teniendo la explicación a cuestiones que Platón no sabía y que nosotros aún a la actualidad no sabemos. Pero tenemos pérdida transitoria del estado de conciencia psicógena y pues tenemos la convulsión psicógena no epiléptica. Y bueno, esto es un estado en el que el paciente mueve sus brazos, mueve las extremidades, ¿sí? Pero la duración que se tiene no es ni con mucho la de un síncope. Esto dura más, el paciente dura más con esos movimientos. Tiene que ver mucho con el estrés, con la ansiedad, ¿ok? Y bueno, pueden ustedes hacer un electroencefalograma o hacer un electroencefalograma con video para realmente ver las crisis convulsivas, o bueno, los movimientos en este caso, y relacionarlos con el electroencefalograma y llegar al diagnóstico. Está también el pseudosíndrome psicógeno, que también tiene varias diferencias con el síncope, y otro estado que se llama cataplexia. Entonces, realmente aquí tenemos que hacer fundamentalmente el diagnóstico diferencial con epilepsia y con causas psicógenas en un momento determinado. Si el clínico se queda con el diagnóstico de síncope, pues entonces tendría que pasar a posicionarlo como cardíaco o no, como cardíaco o no cardíaco. De tal suerte que las características, si el paciente tiene características que sugieran síncope cardíaco, pues entonces tendríamos que seguir este algoritmo para detectar una cardiopatía. Esto incluye el electrocardiograma, el monitoreo del electro por telemetría, prueba de Holter, registradora de ciclos externa, registradora de ciclos interna, pruebas de electrofisiológicas, ecocardiograma, prueba de esfuerzo y angiografía coronaria, que si bien es cierto que no es diagnóstico el síncope, también nos ayuda pues a mejorar el pronóstico de estos pacientes. Y si tuviéramos la inclinación clínica por los hallazgos que tuviéramos en la historia, tendríamos la inclinación hacia síncope reflejo u ortostático, pues entonces nos iríamos a otro tipo de pruebas, que serían el masaje de seno carotidio, las pruebas de hipotensión ortostática, la bipedestación activa, la prueba de inclinación y el monitoreo de la presión en 24 horas. Entonces, esto sería un algoritmo clínico hacia el método diagnóstico de los pacientes que tienen síncope. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cuáles serían los puntos relevantes dentro de la historia clínica? Ya sabemos que la historia clínica tiene que ser todo lo que manda los cánones, pero pues en base a esta patología que nos ocupa, podríamos hacer un interrogatorio ya muy dirigido
tanto lo que ocurrió previo a la pérdida transitoria del estado de conciencia, durante la pérdida transitoria del estado de conciencia y posterior al síncope. ¿Ok? Entonces, previo al síncope, pues podemos preguntarle al paciente o a un testigo acerca de si el paciente estaba parado, estaba acostado, estaba en posición erecta, si estaba en reposo, si fue consecuente a un cambio postural, si estaba haciendo ejercicio o acababa de terminar el ejercicio y fue cuando le di el síncope, o después de la micción, defecación, después de la tos, después de tragar, comer o reír. Eso también nos puede llevar a una información relevante para la etiología. Si hubo un factor detonante, un factor predisponente, en este caso, como los sitios muy calurosos y o muy concurridos. La gente dice, es que me engenté, doctor. Y el ortostatismo prolongado, por ejemplo, un paciente que está con reposo prolongado en cama por una cirugía o alguna cuestión así, que de repente se levanta queriendo ir al baño, pues tiene síncope. También algunos factores precipitantes como el estrés emocional, miedo, dolor intenso, movimientos de cuello, y también nos interesa saber si hubo pródromos, si tuvo palidez, tuvo sensación de desmayo, incomodidad, bochorno, sensación, oleadas de frío y de calor, diaforesis, dolores en hombro, mareo. Esto es muy importante. Durante la pérdida transitoria, pues necesariamente tendríamos que hacerlo de manera indirecta y nos sería de mucha utilidad si el testigo nos explica la dinámica de la caída. No es lo mismo que un paciente se caiga y después pierda el estado de alerta, a que pierde el estado de alerta y se caiga. Si el paciente respondió en forma espontánea a la pérdida de la conciencia, cuánto tiempo duró, de qué color es la piel durante la pérdida del estado de alerta, si tuvo un control motor anormal, si permaneció con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, si tuvo movimientos tónico-clónicos o si nada más nos lo refiere como espasmos, como mioclonía, o si se mordió la lengua. Y posterior al síncope, pues si quedó con náusea, vómito, diaforesis, sensación de frío, palpitaciones, dolor precordial, confusión mental, color de la piel de nueva cuenta, si se pegó en la cabeza o si se pegó en algún otro lado, si tuvo incontinencia urinaria o fecal y si persiste con signos neurológicos focales o aparecen signos neurológicos focales. Esto nos va a ayudar mucho para posicionarnos de una mejor manera en la búsqueda de la causa del síncope. Ahora, de la historia clínica, pues ya con un poquito de más calma, vamos a ver los antecedentes del paciente, si ya tiene alguna enfermedad establecida, diagnosticada, qué tipo de tratamiento le estamos dando al paciente para esta enfermedad y el intervalo cada cuándo está teniendo síncope el paciente, si es por vez primera o si ya lo tuvo, cuándo lo tuvo. Eso es algo muy importante, ¿ok? También debemos de tener mucho cuidado en poner atención a los síntomas que señalan condiciones médicas subyacentes. Ya lo vimos, es disnea, dolor precordial, palpitaciones, palidez, algo que nos sugiera una enfermedad grave, ¿sí? Les comentaba del diagnóstico diferencial con epilepsia y aquí en la columna derecha están las características de la pérdida de conciencia por epilepsia y la pérdida del estado de alerta por síncope. El síncope tiene síntomas prodrómicos, no tiene aura. ¿Ok? Aquí hay síntomas, como ya les dije, sensación de que el paciente se va a desmayar o sensación de taquicardia, palpitaciones, sería en este caso palidez, sudoración, incomodidad. Y esto tiene la epilepsia auras y detonantes raros como exposición a luces estroboscópicas, sensación, predisposición a sonidos elevados, en fin. Y pues las auras, como ya lo dicen, como ya ustedes saben,
que pues realmente no serían auras, sino el inicio de una crisis sensorial, pero bueno, vamos a dejarlo como aura. Entonces, en las mioclonías, en el 5P hay mioclonías, es raro, pero acá no son mioclonías, son contracciones tónico-clónicas, acá localizadas en una extremidad, acá en un hemisoma o en las extremidades, asincrónicas y acá sincrónicas y simétricas. Comienzan las mioclonías después de la pérdida del estado de alerta y acá en la epilepsia son antes o durante la caída, ya el paciente va convulsionando. Una duración de poco tiempo, una duración de más tiempo y frecuentemente se muerde la lengua y acá es raro. Y ya después, lo que queda acá en epilepsia es confusión prolongada y pérdida de la memoria y dolor muscular por las contracciones que hubo. Acá en el 5P, náusea, vómito, palidez, pero no hay confusión ni pérdida de la memoria, es una recuperación completa de la conciencia. ¿Okay? Esto también es importante y tiene que ver con los estudios que les vamos a pedir a los enfermos. Tenemos pacientes que tienen un síncope muy frecuentemente, que es más de un episodio sincopal por semana. Tenemos un paciente que va a tener síncope recurrente, que es más de uno al mes, y tenemos pacientes con síncope infrecuente, que son 3 o más episodios en los 2 años anteriores. Entonces, para los muy frecuentes sirven unos estudios, para los recurrentes otros y para los infrecuentes otros más. Vamos a ver los auxiliares diagnósticos que tenemos disponibles para el síncope no cardíaco. Entonces, ya vimos que una enfermedad del seno carotidio puede dar síncope y uno de los tácticas diagnósticos sería dar masaje del seno carotidio. Esto está indicado en los mayores de 40 años que sospechamos síncope neurológicamente mediado, reflejo, ahí lo realizaríamos. Y si nosotros damos una estimulación del seno carotidio y demostramos que hay pausas sinusales o asístoles de más de 3 segundos y o una caída de la presión arterial de más de 50 milímetros de mercurio, podemos quedarnos con el síndrome del seno carotidio. Algunos de ustedes dirán, bueno, y no tiene contraindicaciones esto, pues a fin de cuentas estamos maniobrando ahí un área media compleja. Y sí, efectivamente, tiene contraindicaciones si el paciente ha tenido enfermedad vascular cerebral o coronaria en los 6 meses anteriores a la realización de ese estudio, se aconseja mejor no realizarlo. ¿Ok? Y la gente puede decir, bueno, y si le estimulo y mando un émbolo de la carótida hacia arriba, eso se ve más o menos en un 3 a un 10% de los casos. No es algo que tuviera que preocuparnos mucho, pero sí es algo que tendríamos que explicarle al paciente que puede pasar cuando hagamos esta técnica diagnóstica. Tenemos otras más, la maniobra de Valsalva para ver la posibilidad de síncope reflejo, perdón, y podemos diagnosticar síncope neurogénico, la prueba de respiración profunda, que a fin de cuentas es esta estimulación vagal en pacientes con sospecha de hipotensión ortostática de origen neurogénico. Otros estudios que tenemos para el diagnóstico del síncope no cardíaco serían la provocación ortostática, o sea, parar al paciente, la bipedestación activa y el test de inclinación. Las pruebas de bipedestación activa se mantiene al paciente en un clinostatismo, después lo paramos y medimos en el minuto 0, minuto 1 y minuto 3 la presión arterial, y si tenemos caídas de la presión arterial de más de 20 milímetros de mercurio o una caída de 10 milímetros de mercurio o más de la presión sistólica, perdón, de la presión sistólica y de la presión diastólica, o un valor absoluto de menos de 90 de presión sistólica, esto indica hipotensión ortostática. ¿Ok? Y aquí gráficamente tenemos lo que ocurre en las diferentes manifestaciones de ortostatismo. Vean ustedes, esto sería
la recuperación normal de la presión arterial, el paciente acostado, lo levantamos y de inmediato disminuye la presión arterial en lo que el reflejo vasoreceptor hace su trabajo y a los 15 segundos la presión está normal. Se mantiene normal a los 30 segundos. Esto es lo que esperaríamos en un paciente cuyo sistema de reflejo vasoreceptor está completamente normal. Y ya tenemos una variante de hipotensión. Esto es una hipotensión ortostática inicial. O sea, nosotros tenemos al paciente acostado, lo levantamos y la presión disminuye 40 milímetros de mercurio. Por eso el puntito aquí está más pequeño, porque refleja, más pequeño y más profundo, refleja una caída significativa de la presión arterial. Pero como es nada más inicial, a los 15 segundos ya se recuperó y a los 30 segundos ya se recuperó. Si el paciente tiene síncope aquí, la prueba es positiva, y si no lo tiene, sí nos sugiere mucho la posibilidad de que el síncope que tiene este paciente sea a consecuencia de ortostatismo. Luego tenemos la recuperación retardada de la presión arterial. Esto también puede afectar en el gasto cardíaco y puede afectar en la perfusión cerebral y puede facilitar síncope. Tenemos al paciente acostado, lo levantamos, se baja la presión, pero a los 15 segundos no se ha recuperado. Tiene una recuperación retardada, sigue con más de una pérdida de 20 milímetros de mercurio a los 15 segundos, sigue mal a los 30 segundos, sigue mal a los 45 segundos y apenas se va recuperando hasta los 60 segundos. Eso es una recuperación retardada de la presión arterial. Tenemos otra manifestación de alteración ortostática, que es la hipotensión ortostática clásica. Aquí el paciente se levanta, se baja la presión, más de 20 milímetros de mercurio y ya nunca se recupera. Ya no se recuperó durante la medición a los 15, a los 30, a los 45 y a los 60 segundos. Así se quedó. Y tenemos otra posibilidad que es la hipotensión ortostática retardada. Este paciente se levanta, se baja un poco la presión, pero a medida que pasa el tiempo, aquí tenemos 180 segundos, ya está baja, y a los, 160 y acá a los 180 está todavía más baja, más de 20 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, esto es una hipotensión ortostática retardada. Tarda tiempo en bajar la presión, pero cuando baja ya no se vuelve a recuperar. La prueba de inclinación, tenemos al paciente en posición supina durante al menos 5 minutos, esto es sin canalizarlo, o al menos 20 minutos, esto sí ya sería canalizándolo con una solución parenteral. Inclinamos la mesa y la prueba es positiva, se ocurre síncope. Tiene una baja especificidad en pacientes con síncope de causa incierta. Podemos ayudarnos con una fase farmacológica. Realmente nosotros no la hacemos esta prueba, pero le podemos dar nitroglicerina sublingual y obtenemos síncope por cuando movemos de grado la mesa. Podemos incluso grabar un video. Tenemos también el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. El monitoreo ambulatorio de la presión arterial puede identificar diferentes patrones de la presión arterial. Puede identificar un patrón que cae el 10% en las noches, cae otro patrón que la presión arterial cae menos del 10% en las noches, o un decreciente inverso, la presión arterial se aumenta por las noches. Entonces, esto nos puede servir dependiendo de la caída de la presión. La podemos nosotros relacionar con los episodios sincopales, y si los episodios sincopales tienen una correlación cuando cae la presión, pues este estudio nos es muy útil. Ahora, en cuanto a los auxiliares diagnósticos del síncope cardíaco, aquí nos vamos a meter mucho porque realmente, pues no dudo que ustedes ya estén muy bien informados en esta cuestión, pero bueno, vamos a tocar todos los métodos que hay. Tenemos el electrocardiograma, la monitorización de electrocardiograma por telemetría, la monitorización Holter de electrocardiograma de 24 horas, el registrador de eventos externo e interno, el estudio electrofisiológico, la prueba de esfuerzo y la angiografía coronaria.
Entonces, dentro de los criterios mayores de electrocardiograma para sospechar la posibilidad de síncope cardíaco, tenemos, pues evidentemente, la isquemia aguda, un signo de enfermedad estructural, arritmias o trastornos de la conducción. Aquí tenemos el bloqueo AV de segundo grado, MOVITS 2, o el bloqueo AV de tercer grado. Una FA con respuesta ventricular baja de menos de 40 latidos por minuto, bradicardia sinusal de menos de 40, bloqueo sinoauricular repetitivo o pausas de más de 3 segundos, debilidad en el estado de reposo, un bloqueo de rama, alteración de la conducción intraventricular, hipertrofia ventricular o presencia de necrosis, taquicardia ventricular sostenida o no sostenida, pero ya siendo una taquicardia ventricular, pues es un criterio mayor, una disfunción de marcapaso o de desfibrilador cardioversor implantable, patrones Brugada o intervalos QT prolongados. Los criterios menores serían un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1, AB de primer grado con intervalo PR largo, bloqueo bifascicular, bradicardia sinusal leve de 40 a 50 latidos por minuto y FA con baja frecuencia ventricular que no está consumiendo fármacos cronotrópicos negativos. Estas serían otras. No me voy a detener mucho en esto porque son criterios menores. Si sospechamos sustrato electrofisiológico por bradiarritmias o taquiarritmias, podemos realizar un estudio electrofisiológico y aquí, pues definitivamente que algunos hospitales o algunas ciudades incluso, pues definitivamente no cuentan con este recurso y ahí nos empezamos a meter en problemas, porque pues también necesitaríamos en un momento demostrar alguna alteración para decidir una ablación de una sanómalo o alguna cosa así. Este recurso, que es la ecocardiografía, efectivamente es más difundido, ya ha pasado la curva del aprendizaje y pues es muy útil para alteraciones estructurales del miocardio, ya sea a nivel miocárdico, perdón, y alteraciones estructurales de las válvulas del corazón. La prueba de esfuerzo nos sirve si el paciente tiene síncope de esfuerzo y la arteriografía coronaria, si bien no nos da diagnóstico de síncope, sí nos ayuda a identificar si el paciente tiene enfermedad coronaria y si le hacen un bypass o una angioplastia, puede mejorar el funcionamiento cardíaco y con ello puede disminuirse la recurrencia del síncope. Entonces, si bien es cierto que no es diagnóstico, sí es útil. Y ahora pasaríamos a cuestiones del tratamiento y vamos a ver el síncope no cardíaco y hay un error, pues síndrome es el síncope no cardíaco. ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, uno de los principales objetivos sería reducir las recurrencias y sobre todo mejorar la calidad de vida del paciente. Definitivamente que si nosotros tenemos el diagnóstico correcto, pues vamos a elegir el tratamiento de una mejor manera y la posibilidad de éxito es mayor. Debemos de tomar en cuenta que para el síncope reflejo y para el síncope ortostático, las terapias específicas farmacológicas son menos efectivas y ningún tratamiento es completamente efectivo para eliminar completamente los episodios de síncope a largo plazo. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener claro para poderle explicar al paciente cómo va a estar la situación. Sin embargo, en estos síncopes de etiología benigna, como suele ser el reflejo, tenemos algo que no podíamos explicar, todavía no hemos encontrado el porqué, pero las recurrencias sincopales se resuelven espontáneamente de la evaluación, después de la evaluación médica. O sea, el paciente pareciera que, como dicen algunos pacientes, oiga, doctor, yo nada más lo veo y me curo. Pues así, algo similar pasa aquí. Van con el médico y resulta que ya no tienen recurrencias sincopales. De hecho, en general, la recurrencia sincopal ocurre en menos de del 50% de los pacientes en un lapso de 1 a 2 años. Esto nos da la oportunidad de no acelerarnos con el tratamiento médico
o con algunos otros tratamientos que vamos a ver para tener un tratamiento y no poner en riesgo alto al paciente. Y la otra, no irnos con cualquier tratamiento novedoso que salga, sino tenemos que interpretar adecuadamente la efectividad del fármaco para la prevención del síncope. Lo que sí está bien demostrado, pues, son los enfoques no farmacológicos. En base a la naturaleza benigna del síncope, pues podemos desarrollar algunas medidas conductuales para eliminar o reducir los factores desencadenantes. Si ya sabemos que algunos pacientes tienen síncope porque están en lugares muy encerrados, porque están en lugares muy calurosos, porque tienen alguna cuestión emotiva que los desencadena, bueno, pues se puede trabajar para que el paciente identifique estas situaciones. Si está mucho tiempo de pie, si está mucho tiempo sentado, pues entonces educar a estos enfermos para que ante una eventualidad que los ponga en esta tesitura, pues sepan qué hacer, ¿no? Si están ahí metidos en una peregrinación donde hay muchísima gente, pues que mejor se salgan o que no vayan a sitios así de concurridos, que no estén mucho tiempo parados, que no estén mucho tiempo sentados. Y si el paciente tiene pródromos, entonces, al momento de que pasan los pródromos, lo que tiene que hacer el paciente es buscar un lugar seguro, o sea, pues si está parado, sentarse para no golpearse y puede realizar esto que se llaman maniobras físicas de contrapresión, intentando mejorar el retorno venoso y por ende el gasto cardíaco. Entonces, no necesariamente tiene que ser una pelota de goma, pues si tiene algo a la mano, empezar a apretarlo, y si no, pues con la pura mano puede entrecruzar las piernas como está aquí y apretar los músculos para fomentar el retorno venoso, y puede entrelazar las manos, se agarra una mano con la otra y jala para que también los músculos de los brazos promuevan la bomba muscular y lleven sangre hacia el corazón y mejore la perfusión, mejore el gasto. De medidas farmacológicas, pues tenemos la fluorocortisona, que retiene sodio. De esa manera contrarresta la cascada fisiológica del síndrome vasovagal a estas dosis de 0.05 a 0.2 miligramos por día, con las consabidas restricciones que ya vimos que no es muy eficiente a largo plazo, que no impide totalmente las recurrencias. La otra sería midodrina. Creo que esta es todavía más difícil de conseguir que la fluorocortisona. Este es un agonista alfa, incrementa la presión. Esta es la dosis, es un medicamento más reciente que la fluorocortisona y por ende no se tienen estudios a largo plazo para demostrar su eficacia. Ahora, si el paciente tiene cardioinhibición dominante, si está haciendo bajas frecuencias cardíacas, pues le puede servir un marcapaso, aunque no sea una enfermedad cardiovascular. Si tiene más de 40 años, si las pausas asistólicas son sintomáticas y duran más de 3 segundos, o si son asintomáticas pero duran más de 6 segundos, pues hay que pensar en la posibilidad de marcapaso y tener muy claro que si el paciente tiene mixta la cardioinhibición con la vasodilatación, pues no le va a servir tanto el marcapaso, porque el marcapaso le sirve para la frecuencia, pero no para la vasodilatación. Entonces ahí tenemos que explicar muy bien y seleccionar muy bien al paciente que le vamos a hacer. La cardioneuroablación se ha estado utilizando recientemente. De hecho, Van der Berg hizo un estudio en donde les hizo ablación biauricular, ablación de aurícula derecha y ablación ablación de aurícula izquierda y ablación de aurícula derecha. Y entonces se encontró que si hacía una ablación biauricular o bien nada más de aurícula izquierda, el resultado era mejor y alcanzó hasta un 91% de pacientes que no tuvieron recurrencia a un año. Entonces, no sabemos realmente qué va a pasar con la durabilidad a largo plazo de la protección con la cardioneuroablación. No sabemos todavía realmente qué pacientes son los que necesitan, los que son candidatos a esto. No sabemos realmente el sitio ideal. Entonces, hay que tomar muy en consideración todo esto antes de decidir mandar un paciente a cardioneuroablación. Digo, aquí también
Habrá algunos institutos, algunos hospitales que tengan ese recurso, pero la verdad es que no en todos lados se tiene. Tenemos también, lo anterior fue para el síndrome vasovagal, tratamiento de la hipotensión ortostática, pues es igual benigno. Entonces tenemos que alcanzar un objetivo de 140 a 150 milímetros de mercurio de presión sistólica en estos pacientes que tienen síncope de hipotensión ortostática, de tal suerte que los individuos que están tomando antihipertensivos, pues quizá tengamos que reducir la dosis de antihipertensivos y de diuréticos, privilegiar ECA inhibidores, privilegiar bloqueadores de angiotensina sobre beta bloqueadores y diuréticos. Ya vimos que algunos diuréticos pueden ocasionar depresión de volumen y facilitar el síncope. Los beta bloqueadores, bueno, producen radicardia y también pueden incrementar la posibilidad de síncope. Las maniobras físicas de contrapulsación que ya vimos, igual midodrina, fluorocortisona, y aquí se está utilizando algo que se llama droxidopa, que es un agonista alfa y beta, que se está utilizando recientemente, pero que ha resultado con cierto beneficio a corto plazo, pero no sabemos del beneficio a largo plazo que pueda tener. Y en el síncope sí hay que revisar los factores emocionales y psicógenos, porque se ha encontrado cierta relación del trauma infantil con la predisposición al síndrome vasovagal. Hubo otro estudio en donde se compararon como 162 pacientes con síncope contra 162 que no tenían síncope, y se encontró que en los que tenían síncope había más uh, posibilidad, o tenían más datos, más bien, de que había un temperamento de persistencia y también un carácter de autotrascendencia. Y hubo otro estudio en donde compararon pacientes con síncope y pacientes sin síncope, y los que tenían síncope tenían más datos de ansiedad y de depresión. Entonces parece ser que los factores emocionales y psicógenos intervienen en la posibilidad de síncope. Acerca del tratamiento del síndrome de origen cardíaco, pues no hay mucho que decir. Si el paciente tiene bradiarritmias, pues hay que utilizar marcapaso. Si tiene taquiarritmias por algún síndrome de reentrada, por algún AS anómalo, pues se tiene que eliminar mediante la ablación. El marcapaso desfibrilador, pues en caso de miocardiopatía dilatada en pacientes con una fracción de expulsión de menos de 35, síndrome de QT largo, patrón de Brugada tipo 1 y síncope inexplicable. Y bueno, pues tampoco es una tecnología que tengamos a nuestro alcance en todos los centros hospitalarios. Había que identificar al paciente y derivarlo. De tal suerte que, pues el síncope, a pesar de conocerlo de hace mucho tiempo, pues todavía nos deja ciertas cuestiones que hacen difícil su diagnóstico y su tratamiento. Lo cierto es que es muy importante que nosotros, a manera de conclusión, identifiquemos el pronóstico del síncope mediante una adecuada anamnesis, y en base a eso, pues podemos optimizar los recursos que vamos a implementar, y ya con el diagnóstico establecido mediante ese algoritmo, podemos elegir el tratamiento que mejor le va a funcionar a nuestro paciente. Por mi parte es todo, muchas gracias, y es un verdadero honor tener la oportunidad de charlar con ustedes. Que tengan muy buena noche, y estoy listo para la sesión de preguntas y respuestas. Ojalá les haya resultado interesante la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas noches de nueva cuenta. Muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos una vez más en esta noche en la sesión ordinaria del Colegio de Medicina Interna. Doctor Heriberto Camacho, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado, ¿no?, a la comunidad médica para compartirnos este tema que, bueno, por demás resulta más que apasionante para todos los médicos, y sobre todo para el médico internista que nos gusta buscar e indagar en los pacientes qué les sucede, ¿no? Doctor, no sé si quiera darnos un mensaje de bienvenida.
Claro que sí, doctora Karina. La verdad es que estoy muy complacido y muy agradecido con la invitación que me hizo el Colegio de Medicina Interna de México. Le saludo a usted con gusto y le pido por favor que le haga llegar un saludo al señor presidente y por supuesto a todos los médicos que han atendido esta sesión. Les agradezco que se hayan conectado. Sé que su tiempo es muy valioso y espero que la sesión haya podido corresponder a las expectativas de la comunidad que tuvo a bien acudir a este llamado. Sin duda, doctor, yo creo que siempre sus ponencias son muy completas, muy didácticas y por supuesto el doctor Faustino Morales agradece la disposición que ha tenido de su tiempo. Está conectado con nosotros en línea a través de Facebook y bueno, es a veces difícil que esté también en estas sesiones por temas obviamente de trabajo y demás asuntos del colegio que le demandan mucho tiempo. Tenemos, como bien dice, gente que también decide invertir este tiempo tan valioso en actualizarse, en informarse y dar esa revisada, ¿no? A estos temas tan importantes. Está en Facebook están, por ejemplo, el doctor Moreno, el doctor Pantaleón, que siempre nos acompaña desde Guatemala, el doctor Reyes desde Oaxaca, el doctor Marín desde Tijuana, la doctora Chávez desde Zacatecas, solo por mencionar algunos, la doctora Charo Muñoz, ella dice Charo para los amigos, entonces, bueno, la doctora Charo, desde Monterrey, y por supuesto también en la plataforma del colegio, donde tenemos más de 700 personas conectadas en este momento. Entonces, sin duda, doctor, le hacen llegar muchísimos saludos, felicitaciones por la excelente ponencia que nos ha compartido en esta noche, y le comparto un comentario de Iraím Salvador Juárez. Es una condición clínica muy compleja que requiere un abordaje interrogatorio minucioso, ¿no? Para eso estamos los internistas, difícil de abordar, a veces en el ámbito público, al contar con no todos los elementos diagnósticos, pero en base a guías y algoritmos, es apasionante la investigación y el abordaje. Excelente charla, muchísimas felicidades. El doctor José Manuel Flores le dice tal cual, le leo el comentario. Gracias, mi doc. Muy completa su ponencia. Felicidades. Y también tiene un comentario acerca de la insuficiencia venosa crónica avanzada. Puede provocar síncope de manera frecuente. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, cuando un paciente tiene acumulación venosa por estasis prolongada, como puede pasar en los pacientes que tienen reposo prolongado en cama, en los pacientes posquirúrgicos y en los pacientes con insuficiencia venosa, en un momento determinado hay una redistribución y una ausencia del suficiente retorno venoso para mantener el gasto cardíaco. Y efectivamente, pues son el típico paciente que está algún tiempo en cama y luego se levanta rápidamente para bañar y pues sufre síncope. Sí, sí tiene algo que ver y además, pues una de las condiciones graves del síncope sería la tromboembolia pulmonar, que pues tiene que ver mucho en relación con la insuficiencia venosa crónica y la estancia prolongada en cama o algunas otras condiciones clínicas que la acompañan y que en un momento determinado pudieran producir embolismo pulmonar. Y sí, efectivamente, pues es una condición que hay que tomar en consideración cuando un paciente tiene episodios sincopales. Gracias, doctor, por su comentario. El doctor Salomón Serrano nos dice, ¿usa usted norepinefrina? ¿Es la única que se encuentra en el mercado? ¿O cuál es la medicación que usualmente utiliza en su práctica clínica, doctor? Mire, la norepinefrina tendría que ver con estados de hipotensión de un origen de otra índole. Cuando un paciente tiene una hipoperfusión prolongada, realmente en un estado de síncope, como lo dice su definición, pues es un estado transitorio que dura pues segundos y que exige que tenga una recuperación rápida al 100%. Los pacientes ciertamente que tienen presiones sistólicas menores de 90, pues son individuos de riesgo, pero en este caso, pues hay que ver por qué tiene la presión por abajo de esos niveles, la presión sistólica, y habría que buscar una causa cardíaca o bien un tipo de disautonomía.
pero como son pacientes crónicos, pues el uso de norepinefrina no está mencionado en el tratamiento. Se utilizan retenedores de sal, se utilizan de sodio, vamos a decirlo así, se utilizan agonistas alfa y beta, pero alfa puro y endovenoso no está descrito. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, el doctor Ble, desde Villahermosa, siempre se conecta con nosotros. También le dice muy interesante y completa, así como didáctica, su conferencia en esta patología tan difícil de abordar. Y bueno, vamos a algo un poco, pues no complicado, pero quizás en cuanto a semiología escabroso. El doctor Crispín Miguel Santiago nos dice que siempre ha considerado que es preferible hablar de pérdida del estado de alerta y no del estado de conciencia, por ser un concepto más elaborado que el primero. No sé si ahí hay alguna diferencia, cómo deberíamos de nombrarlo. Bueno, estas cuestiones de semántica son dignas de respeto. Y tiene sus bemoles hablar de estado de conciencia, tiene sus bemoles hablar también del estado de alerta. Por ejemplo, hay gente que está despierta pero no está alerta. Mis alumnos a veces están pues en un estado ahí medio somnoliento, pero digo, es muy respetable. Ya ve el caso del síndrome metabólico, que pues no es síndrome, pero que a fin de cuentas de lo que se trata es de dejar muy claro que hay una alteración secundaria, una baja del gasto cardíaco y sobre todo que es un indicativo de que pudiera ser algo tan grave que el paciente pudiera caer en muerte súbita, tener muerte súbita en un lapso corto de tiempo, como lo mencioné en la charla, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Como bien dices, una cuestión más semántica que otra cosa. Insisto, el doctor Pantaleón le manda felicitaciones, magnífica Gracias. conferencia, al igual que la doctora Ortega. Felicidades, doctor, esto desde Facebook y en la plataforma del colegio le saluda y felicita el doctor Francisco Zambrano, que también siempre nos acompaña desde la Ciudad de México, y nos dice el doctor Zambrano. Una pregunta, ¿qué importancia tienen las puntuaciones para calificar el riesgo del paciente con síncope? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque, como mencioné en la plática, pues varios grupos han intentado establecer puntuaciones para definir cuáles pacientes tienen alto riesgo de complicaciones graves cuando presentan síncope. Y lo relevante, sobre todo para este selecto grupo de médicos clínicos, pues es que ninguna de esas puntuaciones ha superado al juicio clínico de los médicos, de tal suerte que una buena anamnesis, una adecuada historia clínica, el hecho de hacer pruebas de masaje de estimulación carotidia o bien una prueba de inclinación activa que se pueden hacer ahí en el servicio de urgencias o en la sala de un consultorio cuando el problema del síncope ya ha pasado, pues tienen prácticamente más valor que cualquiera de las puntuaciones. Y bueno, en el caso específico de las puntuaciones para síncope, nos enfrentamos a la circunstancia de que hay una gran heterogeneidad en cuanto a los pacientes, en cuanto a la raza, y entonces por eso seguramente ha influido todos esos factores para que no hayamos encontrado una que supere al juicio clínico, y eso es una buena noticia para todos los internistas, aunque no lo sea tanto, vamos a decirlo así, para los servicios de urgencias que en ocasiones pues, tienen que tomar decisiones rápidas y ayudar en una puntuación, pero hasta ahorita no lo hay, entonces pues habrá que hacer gala del juicio clínico. Sin duda, yo creo que esa parte del juicio clínico es más que importante. Nada de puntuaciones, scores, inteligencia artificial, etcétera, puede sustituirlo, ¿no? La doctora Rosalía García Peña nos acompaña desde Toluca y nos dice, buenas noches, doctor Heriberto, felicidades. El síncope vasovagal, que es una causa muy frecuente de síncope en jóvenes que no cuentan con otros factores de riesgo conocidos,
¿Qué criterios en ese sentido, o sea, criterios de riesgo, deben alertarnos para considerar a estos pacientes jóvenes como de alto riesgo y profundizar en cuanto a su abordaje, un protocolo de estudio, por ejemplo? Ciertamente, tanto el síndrome, perdón, el síncope vasovagal como el ortostático, que son las variantes del síncope no cardíaco, tienen un curso benigno. Realmente ahí lo importante es hacer el diagnóstico diferencial entre otras causas de una pérdida transitoria del estado de alerta y como ya las mencionamos, y además, de acuerdo a la historia clínica, si el paciente tiene algún indicio de cardiopatía adquirida o de cardiopatía congénita, entonces ya pasaría al lado del síncope cardíaco y cualquiera de las alteraciones electrocardiográficas o la presencia de sintomatología. Es de reconocer que desafortunadamente cada vez más pacientes jóvenes pueden tener cardiopatía isquémica, de tal suerte que si el síncope se acompaña de disnea, de diaforesis profusa, de dolor en el pecho, y bueno, el paciente tiene algún factor de riesgo o no lo tiene, porque desafortunadamente estamos viendo pacientes que pues el debut que tienen es infortunado con muerte súbita, pues entonces ante cualquier evidencia electrocardiográfica, clínica o antecedente personal patológico, eso debería de alertarnos para ubicar al paciente no como un síncope vasovagal de naturaleza no cardíaca, sino más bien de naturaleza cardíaca, y serían banderas rojas para profundizar el estudio en el sentido del protocolo diagnóstico de paciente con síncope y cardiopatía. Ok, doctor. Bueno, muchísimas gracias. También tenemos otra pregunta. Si bien es cierto, las convulsiones pueden ocasionar pérdida súbita del estado de alerta, pero como tal, pues no es un síncope. De cualquier manera, debe sospecharse el diagnóstico de crisis convulsivas en pacientes con un aparente síncope cuando los antecedentes son poco claros o no están disponibles. En ese sentido, el síncope verdadero se asocia con crisis convulsivas, pero ¿cuál sería esa asociación estadística? ¿Hay números al respecto? No tengo datos estadísticos, pero lo que menciona el doctor es completamente cierto. El paciente puede empezar con la crisis convulsiva y secundario a la crisis convulsiva puede tener asociación de síncope. No es lo que se ve con tanta frecuencia de acuerdo a lo que hemos visto en nuestra unidad ahí en el hospital donde yo trabajo y a lo que hemos recabado, lo que recabé precisamente en la revisión que hice. No tengo un dato estadístico, pero es cierto que el paciente puede iniciar con la crisis convulsiva y porque además, pues la cuestión en el caso de la epilepsia no necesariamente tendría que ser tónico-clónica, podría ser de otra índole y bueno, empieza por una crisis sensitiva y después cuando empieza el movimiento puede bajar el gasto cardíaco y definitivamente asociarse con síncope. No tengo el dato estadístico, pero lo que dice el doctor es cierto. Hay otros criterios, hay criterios para separar la epilepsia del síncope. Eh, la, el, el ataque epiléptico, la convulsión dura más tiempo, no se recuperan ad íntegrum. Los pacientes habitualmente tienen pérdida de la memoria, mordisqueo de la lengua. Entonces, clínicamente podríamos nosotros, si hubo un testigo o con esos signos que yo le comento, podríamos hacer la diferenciación, pero definitivamente contamos con el electroencefalograma, que definitivamente pues nos sacaría de dudas, pero el comentario es certero y tiene razón en la asociación de la crisis convulsiva con el síncope. Ok, doctor, muchísimas gracias. El doctor Jesús Ángel Jaques desde Acapulco también le manda felicitaciones y saludos. Y el doctor Bernardino Álvarez nos dice, cada vez hay más pacientes con lesión medular cervical que son llevados a electroneuroestimulación. La capacidad neurovascular para compensar son heterogéneas. ¿Qué opina del manejo sincopal en esta población tan específica? Caray, pues mire, en primer lugar, son pacientes con poca movilidad y esto condiciona disminución en el retorno venoso. Ahora, pues la falta de la competitividad medular, pues también ocasiona
varios trastornos, no nada más del retorno venoso, sino de control en otras situaciones de la economía. Entonces, realmente, pues no, ese grupo poblacional en especial no tendría alguna consideración, además de las que ya hice en la plática. Quien sí pudiera tener, quien sería un grupo especial y que tendríamos que tener quizá algunas otras consideraciones, sería en los individuos de edad mayor, en individuos en estado de plenitud, porque ellos ya de por sí como que entran con un compromiso del reflejo barorreceptor, y esa sería una población hasta cierto punto particular, pero en el caso específico, tan específico que menciona el doctor, no hay literatura que soporte un tratamiento diferente en este grupo poblacional. Ok, doctor, muchísimas gracias. Bueno, le comento, siguen llegando saludos y felicitaciones, por ejemplo, del doctor Reyes y del doctor Aguilar desde Facebook por su excelente ponencia. Muchas Tenemos gracias. otra pregunta. ¿Qué nos puede decir del síncope asociado a la actividad sexual? La verdad es que no hay mucho escrito de esto. Es un síndrome de esfuerzo como después de la actividad física. Entonces debería de tomarse como un síncope de una posible etiología cardiogénica y tendría que ser analizado mediante una prueba de esfuerzo. Y si la prueba de esfuerzo produce el estado sincopal, bueno, pues entonces sería esa la causa, el esfuerzo, no realmente la excitación como tal. ¿Sí? Ok, bueno, sí, como siempre, individualizar, ¿verdad? En Así cada es, uno de los pacientes. claro. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería la alteración fisiológica que predispone al síncope y que pudiera estar asociado con la infección, pues ya sea en agudo o reciente por COVID-19? Es una disautonomía. O sea, Ujú. lo que se ha demostrado hasta ahora es que hay una disautonomía de los receptores, de los vasoreceptores, y que eso es la explicación de que los pacientes con infección aguda y como secuela después del agudo pudieran presentar síncope, es disautonomía. Disautonomía simpática, para ser más específico. Sí, claro. Todas las sorpresas y complicaciones que nos ha llevado, Así ¿no? es. Esta pandemia, no nada más en este sentido, sino cuántas otras Ajá. enfermedades ha sido como un detonante para ellas. Hay un comentario del doctor Bernardino Álvarez, perdón, del doctor Tomás Patiño. Es que aquí Ok. se mueve un poco la pantalla. Dice, creo que Ajá. la mortalidad del próximo año seguramente puede diferir con la edad. Bueno, un poco relacionado quizás con esta plática, bueno, pero ¿qué opinión le merece Pues este artículo? como yo le comentaba, realmente el síncope es una manifestación que puede venir de un padecimiento benigno como los no cardíacos, que ya vimos que a veces hasta con la pura visita al médico pudiera mejorar y disminuir las recidivas, no sabemos por qué. Eh, y también lo es de una enfermedad muy grave, que son las enfermedades estructurales del corazón, o bien embolia pulmonar, o bien enfermedades valvulares. Eh, el doctor tiene razón y quizás se refiera pues a que entre más tengamos las enfermedades crónico-degenerativas en pacientes más jóvenes, pues seguramente que estos pacientes podrán tener episodios sincopales y no nada más los pacientes adultos mayores. Y por ahí puede venir el aumento de la mortalidad en los pacientes más jóvenes que presentan síncope y que el síncope pudiera ser de la etiología cardíaca. Ok, bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, un comentario del doctor Bernardino Álvarez, digo, es a modo de comentario solamente, las crisis convulsivas asociadas a bradicardia y bloqueos avanzados definen al síndrome de Stock-Adams. Bien, solo a modo de comentario. Así es. El Además es doctor, cierto. sí, díganos. Hablamos de que las arritmias como bloqueo AV de tercer grado, como el bloqueo AV de segundo grado tipo MOVIX 2, pues los bloqueos producidos por fármacos, todos esos efectivamente pueden dar síncope de etiología cardíaca y hay que estudiarlos y tratarlos y tomarlos con la seriedad que implica ese origen. Toda la Sí, razón.
Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos dice el doctor José Alfonso Espinosa. Buenas noches. En aquellos pacientes con polineuropatía periférica que desarrollan síncope, ¿los potenciales evocados somatosensitivos son de utilidad? No están descritos porque, por ejemplo, la polineuropatía simétrica distal no tendría que ver con el control de presión arterial a corto plazo. Realmente los que se encargan del control de la presión arterial a corto plazo son los barroreceptores que están en el seno carotidio y que están en el arco aórtico. Y eso pues no implicaría, no estaría dentro de la polineuropatía simétrica distal. Los pacientes diabéticos, más bien que pudieran tener daño a nivel de barroreceptores, que es algo que puede pasar. Incluso algunos de ellos tienen lo que se llama taquicardia que no disminuye. Tiene su término en inglés, pero no me gusta utilizar mucho los anglicismos. Pero son pacientes que están con taquicardia, no descendedores sería la traducción. No sé si esté muy bien respaldado por la Real Academia, pero la traducción sería no descendedores. Están taquicárdicos y no les disminuye la frecuencia cardíaca. Y así como pasa eso, pues también podrían tener alteraciones, podrían tener disautonomías que les produjeran síncope, pero no como tal la polineuropatía simétrica distal. Quizá sí a nivel del control barroreceptor. Y si me permite, doctora Karina, quizá el doctor que mencionó, el Stokes Adams, lo haya comentado en base a la pregunta previa, una de las preguntas previas en el sentido de la asociación de crisis convulsivas con síncope. Efectivamente, el origen cardíaco que sería el Stokes Adams puede producir crisis convulsivas, pero también quiero dejar muy claro que las crisis convulsivas pueden producir síncope. Claro, sí, sin duda. Ahí, como bien dice, un buen interrogatorio, una buena exploración y el juicio clínico, bueno, tiene que estar ahí, Así es. siempre al pendiente. Tenemos otro comentario. Bueno, dado que la hipoxia rara vez aparece de una manera súbita como para provocar síncope, ¿habría alguna relación, por ejemplo, en gente que tiene viajes en avión, por ejemplo, se puede desarrollar síncope o hay algún mecanismo por el cual se pueda adaptar? ¿O hay gente que es más susceptible a desarrollarlos, por ejemplo, en este tipo de viajes? Bueno, las cabinas de los aviones van presurizadas, entonces no tendría por qué haber algún problema. Si la cabina del avión no estuviera presurizada, pues sí sería una cuestión muy compleja. Lo que sí, si un paciente viaja y tiene síncope después de un viaje muy prolongado, pues hay que ver que no tenga embolia pulmonar. Ahí sí, por ejemplo, esta chica Serena Williams, la tenista, atleta de alto rendimiento, tuvo embolia pulmonar después de uno de esos viajes que se avientan en el circuito de tenis. Y no sé si tuviera otros factores. Debo de decir que desafortunadamente no conozco a Serena Williams, porque si hubiera sido un gran gusto, soy su gran admirador. Quizá no tanto por su juego de tenis, sino por ella. Pero si no tuviera alguna otra alternativa, si no tuviera algún otro factor de riesgo, deberíamos de considerar que un paciente que tiene síncope en relación con un viaje prolongado en avión pudiera estar relacionado con embolia pulmonar y ser el síncope el síntoma o el signo, en este caso, que estuviera hablándonos de la embolia pulmonar. Claro, si además de eso tiene disnea, tiene dolor torácico, pues eso lo apoyaría. Pero tanto como que la presurización o la acumulación venosa y que de repente se parara, bueno, podría también tratarse, pero no por el viaje en sí, con la cuestión de adaptamiento de presión atmosférica, sino más bien con la estasis venosa y la posibilidad de embolia pulmonar. Ok, gracias por sus comentarios, doctor. Tenemos otra pregunta, en cuanto a alteraciones de tipo metabólico, en general la hipoglucemia no suele ser tan abrupta como para asociarla con síncope o crisis convulsivas. Pero aparte de los beta bloqueadores, ¿hay alguna otra medicación que pueda como alterar el desarrollo de estos síntomas de alerta? ¿O siempre debemos considerarlo también la hipoglucemia? Bueno, la hipoglucemia
sí está relacionada con síncope, es una de las causas metabólicas, sobre todo porque nosotros no tenemos, fármaco, bueno, deberíamos de considerar que no es lo mismo una hipoglucemia en un paciente que no está recibiendo medicamentos o terapia hipoglucemiante a una hipoglucemia que se ve en un paciente con terapia hipoglucemiante. La verdad es que la que se ve en un paciente con terapia hipoglucemiante es una verdadera urgencia médica, puede matar al paciente. Ya vieron la diferencia que hay entre el Acor y el Advance. Puede ser que haya estado en la presencia de arritmias por hipoglucemias nocturnas, la diferencia que paró la carrera frenética para disminuir la hemoglobina glicada, de tal suerte que la cuestión metabólica, además de la hipoglucemia, podría ser a consecuencia de hipocapnia, perdón, cuando los pacientes tienen una crisis conversiva, un ataque de pánico, que empiezan con respiración rápida y superficial y que tiran dióxido de carbono. También esto está como causa de síncope. Y la otra, medicamentos, como lo mencionó algún médico acertadamente, beta bloqueadores y diuréticos que pueden producir un estado de deshidratación y de hipovolemia, pudieran ocasionar síncope, de tal suerte que en el manejo antihipertensivo se recomiendan otro tipo de agentes y evitar en lo posible diuréticos y beta bloqueadores. Bueno, más causas de síncope serían medicamentos que disminuyen la estimulación simpática, o sea, antagonistas simpáticos, como pueden ser algunos antidepresivos, algunos antipsicóticos, y fundamentalmente estos que mencioné, antipsicóticos, antidepresivos, diuréticos y beta bloqueadores, efectivamente están en relación con síncope, y de preferencia en quien se pueda, pues valdría la pena tener consideración con medicamentos que puedan ayudar y que no tengan bloqueo simpático. Sí, claro, y como bien dice, la importancia de hacer bien ese interrogatorio, ¿no? Para saber qué está tomando Así cada es. uno de los pacientes que ingesta de medicamentos habitual tiene. Y en ese sentido, en el adulto mayor, independiente de la medicación, ¿qué otros factores deberíamos de estar tomando en cuenta cuando desarrollan síncope? Porque bueno, ahí es muchísimo más complejo, ¿no? Ya es más frecuente estos temas de cardiopatías, la medicación. ¿Qué otras cosas debemos tomar en cuenta? Pues ahí tendríamos que considerar el principio de primero no dañar, porque a veces nos queremos apegar tanto a las guías, que bueno, pues ahí están, ¿no? Y si son guías, pues deben de tener fundamentos, pero hay que considerar en los pacientes adultos mayores el tratamiento antihipertensivo y hipoglucemiante, porque pues a veces si vamos a querer mantener en cifras meta a un paciente que está teniendo síncopes frecuentes, más de uno por semana o más de uno por mes, pues habríamos de valorar bien el riesgo al beneficio que estamos teniendo con el tratamiento antihipertensivo y con el tratamiento antidiabético. Y también vamos con la polifarmacia, que a veces, bueno, no a veces, sino es muy frecuente en este tipo de pacientes. Entonces, yo les diría que en los pacientes adultos mayores, lo primero que tendríamos que revisar sería la posibilidad de una cardiopatía como causa del síncope e inmediatamente después los medicamentos, definitivamente. Sí. Ok, sí, claro, tienen que estar como al pendiente de estos factores. Estoy buscando y en la plataforma del Colegio de Medicina Interna no veo que se hayan generado más preguntas, solamente comentarios acerca de felicitaciones y Muchas gracias por gracias. su brillante ponencia, doctor. De la misma manera, en Facebook tampoco veo otras preguntas que se hayan generado en este momento. Yo creo que, por lo tanto, podríamos dar como terminada esta sesión de Ok. preguntas y respuestas. Y no sé si quiera dejarnos, bueno, dice el doctor Faustino Morales. Los expresidentes siempre presentes en las sesiones del Colegio de Medicina Interna de México, 50 años de historia y de divulgación científica. Le manda muchísimos saludos y felicidades y obviamente gratitud por la disposición que tiene siempre para con nosotros, doctor Heriberto Martínez. Este mensaje de última hora, hace 30 segundos.
Y bueno, algún mensaje, el doctor Faustino Morales, es su comentario, algún mensaje que nos quiera dejar para la audiencia, doctor, ¿con qué nos debemos de quedar los médicos para cuando tengamos que evaluar este tipo de pacientes? Pues en primer lugar, con la anamnesis, yo durante la plática mencioné que mis alumnos me dan una definición técnica muy certera de lo que es la historia clínica, pero mi definición de la historia clínica es que es el único método por medio del cual el clínico puede llegar a un diagnóstico. No hay otro método, es lo que nos preserva como médicos y tendríamos que mantenernos, porque sé que los internistas lo hacemos y lo hacemos muy bien, tendríamos que mantenernos dentro de esa tesitura de los datos clínicos, de la anamnesis. La otra es que el síncope, pues en ocasiones eh, nos empecinamos o tenemos que hacer algunos estudios que quizá no valgan la pena y bueno, yo he visto que desafortunadamente, y lo he visto en mi hospital, que a veces tenemos carencia, como en muchos otros hospitales de la República Mexicana, eh, vamos intentando hacer las cosas lo mejor que podemos, pero bueno, para ejemplo, el Holter, la monitorización Holter de 24 horas, si el paciente no tiene un síncope frecuente, que esto implicaría más de un episodio sincopal por semana, si le hacemos una monitorización de 24 horas, tenemos una posibilidad entre el 1 y el 2% de hacer el diagnóstico. Entonces, la verdad es que es un estudio que se utiliza mucho. Eh, Puedo entender por qué, pero es un estudio que tiene una indicación muy específica. Entonces, pues en base al flujograma diagnóstico podemos optimizar los recursos. Entonces, clínica y optimización de recursos e identificación de factores de alarma, de banderas rojas. Yo les dejaría estas tres circunstancias a su consideración y bueno, los felicitaría porque muchos pacientes con síncope, sobre todo el no cardíaco, se alivian nada más con verlos. Eso es muy cierto. Y no nada más de síncope, sino de muchas Así otras es. cosas más. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, de verdad. No sabe cuánto agradecemos precisamente el hecho de que haya compartido su tiempo, sus conocimientos, su experiencia con la comunidad médica del Colegio de Medicina Interna. Bueno, gracias a todos los que se han conectado, fieles seguidores Así es. de estas sesiones, ¿no? Y sin duda los esperamos la próxima semana. Un par de anuncios. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales. Ahí están posteados los eventos académicos que se tienen en cada una de las filiales. Este fin de semana hay actividad en Los Cabos, en Puebla, próximamente en Guadalajara. Saludos al doctor Kevin Arellano, que también está siempre muy activo en estos temas de academia. Y también sabemos que hay otra inquietud respecto a la convocatoria de casos clínicos y trabajos libres. Usualmente se realiza esta convocatoria en la última semana de agosto y tenemos ya una fecha prevista para poder abrir dicha convocatoria, que sería el día de mañana a través de nuestra página del colegio. Es importante que revisen la convocatoria como tal para conocer los requisitos para poder ingresar a algún trabajo de investigación, un caso clínico para su revisión y posterior probable aceptación para presentarse en el marco del Congreso Nacional de Medicina Interna, que tendrá lugar en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, del 27 al 30 de noviembre de este año. Bueno, pues sin más, por favor, tengan un buen descanso. Muchísimas gracias, doctor Heriberto, y nos conectamos la próxima semana. Hasta Ahí luego. estaremos. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.